El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra de los jueves. El Señor te bendiga. Te damos otra vez muchas gracias por acompañarnos, por no dejarnos solos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y hoy me acompaña aquí en cabina mis hermanos Jesús y Francisco Romero. Ellos van a estar aquí en los teléfonos esperando tu llamada para si quieres hacernos un comentario, solicitar algo, lo que tú quieras. Aquí estamos para servirte. Y te voy a dar para eso los números de teléfono aquí en cabina. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Tú ya los conoces, te los voy a repetir. Es 8375-5051 y el 8375-5055 para que te comuniques con nosotros. También puedes enviarnos un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te voy a pasar también mi número de celular por si quieres mandarnos un mensaje de texto, ya sea hoy durante el programa o cualquier día de la semana. Es el 818-252-8607. 818-252-8607. Nuestra página de internet, también si quieres visitarla, es www.volviendoalapalabra.com. www.volviendoalapalabra.com. Ahí puedes revisar prédicas de las semanas anteriores. De hecho, está recién actualizada la página. Ahí tenemos algunos recursos para evangelizar, puedes bajar folletos, hay muchas cosas si quieres echarle ahí la vuelta, www.volviendoalapalabra.com, y también puedes buscarnos en Facebook y podemos estar en contacto ahí. En nuestro Facebook es Volviendo a la Palabra. Así es que vamos a estar esperando tu llamada ahí. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando las últimas semanas de una doctrina, en particular de una doctrina del diablo. Hemos hablado de la doctrina de salvo siempre salvo. A veces ellos discuten o se defienden y dicen, mira, es que es bien antigua, la predicó San no sé qué y San no sé quién. Pero yo siempre digo, es más antigua que eso, ¿sabes? Esta doctrina se predicó allá en el Edén, cuando el diablo le dijo a Eva, come y no morirás. Esa es la doctrina de salvo siempre salvo. Desde ahí nació. Y hoy ha ganado auge entre los que nos llamamos cristianos. Pero no solo esta seguridad que sienten ellos, no es una seguridad exclusiva de ellos, es algo que sentimos la mayoría de los cristianos, por no decir todos. Algunos decimos, bueno, yo no creo esa doctrina, pero sin embargo andamos en una seguridad que no sabemos de dónde nace, ¿no? El cristianismo es temer a Dios, y hay doctrinas que contradicen esto, otra vez, como esta de salvo siempre salvo, porque pues, ¿cómo vas a temer a Dios si no puedes perder la salvación? Esta doctrina contradice muchas doctrinas llamadas primarias, doctrinas primarias del cristianismo. El temor a Dios es una doctrina primaria, pero otra vez te repito, esto se ha convertido en algo general. El cristiano, es decir, no solo el salvo siempre salvo, cualquier cristiano, hemos perdido el temor a Dios, no le tememos a Dios por múltiples razones, por múltiples doctrinas que nos enseñan o que aprendemos, y terminamos no teniéndole temor a Dios. Unos dicen, pero es que es nuestro amigo, ¿cómo le vamos a temer? Bueno, es que Jesús es súper cool, dicen los jóvenes, ¿cómo le vamos a temer? Otros dicen, pero es que nuestro papá, ¿a poco le vamos a temer? Y cualquier doctrina que contradice eso es una doctrina errada, es una doctrina falsa. La Biblia enseña que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y en las cartas de Pedro dice, si invocáis por Padre aquel que nos salva, dice, tienes que conducirte con temor todos los días de vuestra peregrinación. Todos los días, hasta el último día, hay que temerle a Dios. Y así nos hemos ido contradiciendo. La semana pasada empezamos a hablar, pues yo digo, de la doctrina principal, o una de las principales, la más importante es la santidad.
La semana pasada hablamos un poco de lo que es santidad, pero otra vez, todas las doctrinas primarias, cuando hay una doctrina que las contradice, es una doctrina errada. La santidad es básica. La Biblia enseña, nuestro Señor enseña en Efesios 5:27, dice que Él viene, dice, está hablando de la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así es la iglesia que el Señor viene a buscar en su segunda venida. Viene por una iglesia santa y sin mancha. Y algunos dicen, bueno, pero ¿cómo no nos va a llevar? Si fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y eso es claro, dice Efesios 1:4. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero y luego enseguidita sigue diciendo que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos. Si no estamos viviendo en santidad, ¿qué nos da seguridad? ¿Qué nos hace pensar que no seremos castigados? ¿Quién nos está engañando? Si esta es la doctrina principal de la Biblia. En Mateo 5:48, en el Sermón del Monte, llega un momento donde Jesús nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Primera de Juan 2:6 dice que todo aquel que dice que permanece en Él, es decir, todo aquel que dice que es cristiano, todo aquel que dice que tiene el Espíritu, todo aquel que dice eso, debe andar como Él anduvo. Y la Biblia dice que Jesucristo anduvo, es el único que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Eso es lo que demanda la Biblia, eso es lo que demanda el Señor. Dicen Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es súper claro. Santidad es lo que demanda el Señor. Lo que le dijo a la mujer adúltera, ¿te acuerdas? Cuando la tiraron a sus pies, le dijo: yo tampoco te condeno. No te condena. Pero después le dijo: pero vete y no peques más. Hay una condición: vete y no peques más. Es lo que el Señor nos está pidiendo. Es lo que el Señor, cuando nos rescató del fango, a todo el que se dice cristiano, la primera parte para que el evangelio sea vivo en nuestra vida es que tenemos que saber reconocer que estábamos en el fango, que éramos sucios, que éramos asquerosos. Bueno, el Señor nos sacó del fango. Y a todo el que el Señor sacó del fango le dijo: no importa. Tú podías decirle: pero Señor, soy sucio, pero Señor, he hecho esto, pero Señor, he sido de lo peor. Y Él dice: no importa, no te condeno. Pero hay una condición: vete y no peques más. Ni modo que te diga: sigue revolcándote en el fango, que al cabo que abogado tenemos. Eso no enseña la Biblia. El cristianismo es santidad. El cristianismo es una lucha encarnizada contra el pecado y debemos de vencerlo. El cristianismo es caminar en temor a Dios. El cristianismo es negarse a uno mismo. El Señor nos dice: sed santo, como yo soy santo. ¿Qué es ser santo? La semana pasada veíamos el significado en el diccionario. Parece simple, es algo sagrado o alguien consagrado. Eso es apartado para Dios, exclusivo de Dios. Y a veces no le entendemos el significado. Te digo que hay personas que dicen: oye, aquí no dice que sea nada relacionado al pecado. Es mucho más que relacionado con el pecado. Exclusivo de Dios. Mi boca habla cosas exclusivas de Dios. Mi mente es exclusiva de Dios. Mis pensamientos son exclusivos de Dios. Y mis actos son exclusivos de Dios. No puedo hacer otra cosa que no venga de la voluntad de Dios, de la mente de Dios. Imagínate si tiene que ver con el pecado o no. Romanos 6:22 nos dice: habiendo sido libertados del pecado, es decir, habiendo sido salvados ya, dice: tienes por vuestro fruto, es decir, el fruto es la santificación. Y como fin,
la vida eterna. Es decir, santificación es igual a vida eterna. Si no hay santificación, ahorita leímos en Hebreos 12, sin santidad nadie verá al Señor. Santidad es igual a vida eterna, no santidad, no vida eterna. Así de sencillo. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos. ¿Por qué? Porque quiere que seamos salvos. Es demasiado claro lo que la Biblia enseña sobre santidad. Dice el Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con mentira. Eso es lo que dice la Biblia. Y el primer engaño que nos hacen personas, iglesias, pastores, lo que sea, y a veces nosotros mismos concluimos al leer la Biblia es, pero no se puede ser santo. ¿Cuántas veces has escuchado? No se puede. Yo nomás te hago una pregunta. ¿Tú ves a un Dios que nos iba a pedir algo que no se puede lograr? Desde luego que no. Se estaría burlando de nosotros. Además, hizo algo más grande. ¿Sabes? Si nos estuviera pidiendo santidad con nuestras fuerzas, yo estoy de acuerdo contigo y con todos. No se puede. Pero el Señor no nos dejó solos. Nos equipó. A todo el que salvó, a todo el que llamó, lo bautizó y lo llenó de su Espíritu. Puso el Espíritu Santo. Dice la Biblia que tenemos el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos. Ese es el que mora en ti y en mí. ¿Cómo no se va a poder? Tú y yo no podemos. Pero por cuanto Cristo vive en nosotros, Pablo dijo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Claro que podemos ser santos y por eso se nos demanda ser santos y por eso si no lo logramos no entraremos al cielo porque se nos equipó para poderlo hacer. Claro que se puede. Miren Apocalipsis 14. Habla de unos hombres que en el cielo que están adorando a Dios. Y dice, estos son los que no, en el 14:4 de Apocalipsis, estos son los que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, son los que siguen al Cordero a donde quiera que va, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, en sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Es decir, están en el cielo y son los que son sin mancha. No verás en ningún lado a alguien que fue medianamente santo, poquito santo, casi santo, no. Sin santidad no entraremos ahí. Pero claro que se puede. Apocalipsis 14 habla de ellos. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Se puede. Es el requisito, es un mandamiento. Segunda de Corintios 7:1 dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Son cosas que van juntas, la santidad y el temor de Dios. Pero como hemos perdido el temor de Dios, la santidad se fue con el temor de Dios. El cristianismo es luchar contra el pecado, a muerte, hasta la sangre. Hebreos 12:14 dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Eso es lo que espera Dios. En Mateo 5:29 nos dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti, arráncatelo. Y Dios no está jugando, no está jugando. Para Dios el pecado es serio, así debe de ser para nosotros. Pero aquí comienza todo. ¿Cómo vamos a luchar con el pecado? ¿Cómo podríamos ser santos? Primero debemos de saber lo que es el pecado. ¿Cómo lo podemos saber? Lo que te hemos recomendado por 4 o 5 años es, tenemos que leer la Biblia. Es decir, pecado no es lo que tú creas malo. Pecado es lo que Dios dice en su palabra que es malo.
Pero como no leemos la Biblia, no sabemos lo que es pecado y nos estamos perdiendo. ¿Cómo vas a saber contra qué luchar? Hoy enseñan en las iglesias que ponerse pantalones la mujer es pecado. Pero eso no está en la Biblia. Que pintarse es pecado, que ponerse aretes es pecado. Y hay gente luchando contra eso. Que si no diezmas es pecado. Pero hay que ir a la Biblia a ver si dice eso. Por lo regular hoy estamos luchando contra cosas que no son pecado y olvidándonos de las que sí son pecado. Te pregunto, ¿sabías que no estar haciendo discípulos es pecado? No estar predicando la palabra de Dios es pecado. Es la gran comisión. Es un pecado. ¿Sabes? Vamos a definir lo que es pecado. En el diccionario, yo uso el diccionario Strong, es la palabra 266 del griego. Significa algo bien simple: errar el blanco, equivocarse, fallar. El pecado es fallar, fallarle a Dios. Pero la mejor definición está en la misma Biblia, en Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Es decir, está hablando de la ley de Dios, está hablando de los mandamientos de Dios. Pecado es violar un mandamiento, desobedecer un mandamiento. Eso es pecado, desobedecer a Dios. ¿Tendrás pecado? De esto trata toda la Biblia. Si tú comienzas la Biblia en Génesis, tan pronto te encuentras con el primer pecado, el de Adán y Eva. ¿Por qué los echó del paraíso? Porque lo desobedecieron, es decir, porque pecaron. ¿Comer una manzana es pecado? No, desobedecer a Dios es pecado. Y Dios les prohibió comer del fruto de ese árbol. Por eso es tan importante. Primero hay que conocer los mandamientos. Y no estamos hablando solo de los 10 mandamientos. La Biblia está llena de mandamientos. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay mandamientos. El libro de Apocalipsis comienza diciendo: bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Hay mandamientos en Apocalipsis que hay que obedecer, y no obedecerlos es pecado. Entonces, si partimos desde ahí, la Biblia es indispensable. Indispensable. Si no estás leyendo la Biblia, si no estás estudiando la Biblia, es casi seguro que estás cometiendo pecados, aunque sea por ignorancia, pero es pecado al fin. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y así estamos muchos que nos decimos cristianos hoy. Sin leer la Biblia, pensar que vas al cielo es imposible. Es imposible. Es algo contradictorio. Pablo dijo en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dijo Pablo. Pero yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Porque no conociera que la codicia es pecado si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Te das cuenta? El pecado se conoce por la ley. Para eso nos dejó el Señor la Biblia. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y por eso la insistencia: estudiar la Biblia, leer la Biblia. ¿Para qué? Para saber lo que a Dios le gusta, para conocer sus mandamientos, para conocer sus prohibiciones, para conocer lo que le disgusta. Si no estudiamos la Biblia, ¿cómo vamos a saber lo que es pecado? Si no sabemos lo que es pecado, ¿cómo vamos a luchar contra él? Y si no sabemos lo que es pecado, ¿cómo vamos a arrepentirnos de un pecado? Por eso hoy el cristianismo está así, luchando contra cosas que no son pecado. Muchos creen que no ir a la iglesia es pecado. Eso no está en la palabra de Dios. Hay muchísimos pasajes que nos van diciendo lo que sí es pecado. Por ejemplo, Marcos 7:21 al 23 dice: de dentro del corazón salen
malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivias, envidias, maledicencia, soberbia. Todo esto es pecado. Es una lista de todo lo que es pecado. Por eso la palabra, por eso la misma Biblia nos dice que se necesita la Biblia para ser santos. La palabra de Dios es la que nos santifica. Dice en Juan 15:3, dice nuestro Señor Jesús a los discípulos, les dijo, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, desde la niñez sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La salvación. Pedro le dijo a Jesús en Juan 6:68, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. En la palabra de Dios, ahí está la vida. Ahí está la vida. Poner la confianza en un hombre es arriesgar toda tu vida. Poner la confianza en una iglesia, estás arriesgando tu vida eterna. No le gusta a Dios, aunque le atinaras que fueres a la iglesia correcta y al pastor correcto. No le gusta a Dios. No le gusta. En Jeremías 17:5 dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Ese no es el camino que Dios dejó. Así no lo estableció. Hoy estamos confundiendo o cambiando el cristianismo. Hacemos a alguien repetir una oración y luego dice, ¿y ahora qué sigue? Ahora ve a una iglesia. No es así. Pero ¿cuántos han seguido este camino? Cuando alguien se convierte de verdad, se arrepiente y no necesita que nadie le diga. ¿Sabes qué nacerá en su corazón? Palabra. Quiero palabra de Dios. Pero si te preguntara, ¿y ahora qué sigue? El siguiente paso es, lee la Biblia, busca una Biblia, regálale una Biblia, tiene que leer la Biblia. No sé si te das cuenta, hemos brincado el paso más importante. Estamos ignorando la palabra de Dios. Y el Señor dice en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Te voy a repetir los números de teléfono por si quieres marcarnos. Es el 83755051 y el 83755055. La palabra de Dios es indispensable. No se puede ser salvo. Grábalo en tu mente. Puedes ir toda la vida a una iglesia. Puedes diezmar todos tus bienes. Pero no se puede ser salvo sin conocer la palabra de Dios. La palabra es espíritu y es vida. Juan 5:24, Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo ser santos? Para aquel que se ha preguntado, bueno, ¿y cómo es ser santos? Lo primero es leer la palabra de Dios. No hay otro camino. No hay otro camino. Leer la palabra de Dios. Pero después sigue lo siguiente. Lo segundo es, bueno, y leyendo la palabra, ¿ya soy santo automáticamente? No, no te confundas. Santidad es obediencia. Obedecer los mandamientos de Dios. Entonces lo primero es conocer los mandamientos. ¿Qué dice Dios en su palabra? Pero ese es solo el primer paso. El segundo es obedecerla. Que nuestra vida vaya siendo transformada por la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Obediencia. En Santiago 1:21 dice que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. Y luego dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Luego dice en Santiago 1:22, sed hacedores y no tan solo oidores. Ser solo oidores es engañarte a ti mismo. ¿Te das cuenta? Y termina diciendo allá en el 1:25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado.
bienaventurado. Segunda de Timoteo 3:16, mira lo que dice. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra de Dios es la que nos va a ir haciendo perfectos y preparados para toda buena obra. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. La obediencia a la palabra. Esos son los dos pasos. ¿Sabes una cosa? De esto se trata el cristianismo. Eso es todo. Eso es todo el cristianismo. Estudiar palabra de Dios y obedecerla. Oye, ¿y por qué nos congregamos? También hay que congregarnos. Nos congregamos porque la palabra de Dios nos dice que busquemos hermanos, que creamos lo mismo. Y nos congregamos por eso. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué cuando nos reunimos, por qué partimos el pan? Porque la palabra lo dice. ¿Y por qué oramos a Jesús? Porque la palabra lo dice. No sé si te das cuenta. Así de sencilla es la vida cristiana. Estudiar la Biblia y obedecerla. Eso es todo. Todo lo demás nace de ahí. Obedecer la palabra. Así de importante es la palabra de Dios. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que está pasando hoy entonces con esto que llamamos cristianismo, pero que está tan lejos de serlo? ¿Por qué estamos luchando, como te decía ahorita, con cosas que no son pecado? ¿Y por qué estamos caminando en pecado? ¿Y por qué no nos sentimos mal? ¿Por qué no llega el arrepentimiento? ¿Por qué no hay quebrantamiento? ¿Quién lo está haciendo? Lo que te estamos predicando hoy es seguimiento. ¿Sabes? Hemos predicado desde enero. Hemos hablado de doctrinas católicas, herejías. Hemos hablado luego de la historia de la iglesia, cómo se formó. Hablamos de la iglesia pentecostal y sus herejías, y así con cada denominación, hasta que llegamos a estas doctrinas de salvo siempre salvo, doctrinas bautistas, de repite una oración y eres salvo, doctrinas de que quieres recibir a Cristo. ¿Quién está haciendo esto? Yo no sé tú qué piensas. La mayoría de la gente hoy dice, bueno, son pequeños errores. De hecho, en el cristianismo evangélico creemos, bueno, es que todos somos hermanos. Los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los de la prosperidad, todos somos hermanos. Pero ¿cómo? Creyendo cosas tan distintas. No puede ser así. Pero decimos, bueno, son pequeños errores. Es un hermano, bueno, está un poquito equivocado. ¿Eso dice la Biblia? Eso enseña la Biblia. La Biblia enseña, bueno, son bien intencionados, pero se equivocan. Eso no enseña la Biblia. La Biblia habla las cosas por su nombre. ¿Sabes lo que más me encanta de nuestro Señor Jesús? Es eso, que Él llamó a las cosas por su nombre. ¿Te acuerdas de Juan Bautista? Él llamaba las cosas por su nombre. Él decía, generación de víboras. Él le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y hoy decimos, es que hay que respetarnos. Todos debemos respetarnos de ninguna manera. Eso no enseña la Biblia. Nuestro Señor Jesús les dijo a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Quién nos está enseñando que tenemos que respetarnos así? Eso es dejar que la gente se vaya al infierno sin advertirles. Nuestro Señor no. Mira a Pedrito en Mateo 16:22. Dice que Pedro, cuando Jesús dijo que era necesario, que iba a padecer, ser muerto y resucitar, Pedrito le dijo, en ninguna manera eso te acontezca. Y Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. A Pedro le dijo Satanás, le dijo diablo. No dijo, bueno, ¿y si le digo, y se ofende? No dijo, ¿y si se ofende? Uy, si se ofende. No, le dijo a Judas en Juan 6:70.
Le dijo, ¿no los escogí yo a ustedes? Y sin embargo uno es diablo. No dijo, uy, ¿y si se ofende? ¿Quién está haciendo todo esto en nuestras iglesias? Pues es el diablo. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo trabaja? Dice en 1 Corintios 11:2. No he encontrado nada en la Biblia que hable de este En, tema. Es decir, en el 11:3 de 1 Corintios dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes están siendo engañados y apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguien predicando a otro Jesús, o si recibes otro espíritu u otro evangelio, bien lo toleráis, todo lo toleras. Eso, lo que te decía ahorita, a lo mejor no nos suena. ¿Cómo que el diablo? Si yo conozco al pastor, es igual que yo, convivo con su familia, con sus hijos son amigos de mis hijos, pero es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia, nos está diciendo. Tal vez lo hagan inconscientes como Pedro, pero Jesús le dijo, Satanás, todo aquel que predica otra cosa es del diablo. En Gálatas 1:6 en adelante, Gálatas 1:6 les dice Pablo, estoy maravillado de que se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Y luego sigue diciendo, si aún nosotros o un ángel del cielo trae otro evangelio, es anatema. Si alguno predica otro evangelio, es maldito para Dios. Eso es lo que dijo el Señor. No hay otro evangelio, pero van a venir gentes a cambiar el evangelio. Segunda de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, desobedientes, sin afecto natural. Y sigue diciendo en el 3:5, con apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Es decir, tendrán apariencia de piedad. En 1 de Pedro 2:3 nos dice que nos hablarán con palabras fingidas. En Judas 1:16 nos dice que nos hablará cosas infladas, que adularán a las personas. Es decir, son personas normales y hablan bonito. Y dice 2 de Corintios 11:13, son falsos apóstoles, pero se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, no es extraño que los ministros del diablo se disfracen como ministros de justicia. ¿Te das cuenta? Por eso hay un mandamiento bien importante en la palabra. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué está pasando en el cristianismo? Estos falsos cristianos, esos falsos pastores, estos falsos apóstoles, ¿qué es lo que están haciendo? Están cambiando el camino de Dios. Están trayendo un camino falso, un cristianismo falso, en donde se habla de Jesús, en donde se habla de evangelio, en donde se habla de otro espíritu, y todo lo toleramos, todo lo creemos, todo nos lo tragamos. No estamos obedeciendo el probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Cómo tenemos que probarlos? ¿Cómo distinguir un falso pastor? ¿Cómo distinguir un falso profeta? ¿Una falsa iglesia? ¿Una falsa doctrina? No hay camino corto. La Biblia es necesaria, es indispensable, es estudiarla, es interpretarla correctamente. Sin embargo, en toda la Biblia nos da claves, que esas son las que vamos a ir viendo, si Dios nos lo permite, durante todas estas semanas. ¿Qué dice la Biblia que harán estos falsos pastores? Por ejemplo, hay un verso muy claro, y es de lo que estamos hablando ahorita. En Daniel 7:25 está hablando del anticristo, que ya está en la tierra, y nos dice lo que hará. Dice que habla palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y en cambiar la ley.
ya está haciendo esto. ¿Cómo saber que ya está? Hay un pasaje que nos dice claramente que el anticristo ya está en la tierra. Primera de Juan 2:18. Dice Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos. Por eso sabemos que es el último tiempo. La Biblia dice que el anticristo ya está en la tierra. ¿Por qué hay una doctrina que dice que no está? Que lo tenemos que esperar aún. Hay un pasaje en 2 de Tesalonicenses 2:3 que dice Pablo: nadie os engañe, porque no vendrá, es decir, Cristo aún no viene hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dicen, ¿ves? Vendrá, dice, en el futuro. Yo te pregunto, ¿a poco no hay apostasía hoy en las iglesias? ¿A poco no hay falsas doctrinas? ¿A poco no hay falso cristianismo? Eso es lo que hace el anticristo. Ya está en la tierra. El anticristo es el que usa a los falsos pastores y les enseña que no está, que viene en el futuro, que es un hombre, que va a firmar un tratado de paz, que pondrá un chip y tantas mentiras, que levantará otra vez el templo. Hay que estudiar la Biblia. Cuando te decimos hay que estudiar la Biblia, es lo que dijo Cristo. Hay que escudriñar, armarse de herramientas, comentarios, diccionarios, concordancias. Por ejemplo, con estos dos versos, ¿sabes qué serviría mucho? En los comentarios, en la mayoría de comentarios bíblicos, te ayudan y te dicen más o menos cuándo se escribió cada carta. Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses se escribió en el año 51. Y 1 de Juan es el que escribe al último de todos. Yo no sé si alguna vez te has preguntado por qué es tan diferente su evangelio al de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sabes por qué? Porque Juan escribió al último. Juan escribió en los años 90. Él ya conocía los otros evangelios. Lo que hizo es complementarlos. De lo que estamos hablando ahorita es, tomando en cuenta los años en que se escribieron las cartas, estamos hablando de que en el año 51, Pablo dice, no ha venido el anticristo. En el año 51, pero en el año 90 Juan dice, ¿oíste del anticristo? Ya vino. Y no es uno, son varios. Juan está complementando a Pablo. El anticristo ya está aquí. Y lo que tienes que ver es lo que está pasando en la iglesia. Lo que Pablo le escribe a los corintios, por ejemplo, les está hablando de que el anticristo ya está, de que los está engañando, de que les predica otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, de que son obreros fraudulentos, de que son ministros de Satanás. ¿Te das cuenta? Desde ahí ya está el anticristo. ¿Y qué hace? Te digo, eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Qué hace? Aquí mismo en 2 de Tesalonicenses 2:3. Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Eso no te da miedo? Si lo complementas con 2 de Corintios 11:14, dice, además que está usando ministros, disfrazados de ministros de Dios, con Biblia en mano. ¿Cómo sabes que esto no está en tu iglesia, en tu congregación? ¿Cómo distinguirlo? Daniel nos da una clave. Pensará en cambiar los tiempos, como esa dichosa doctrina futurista. Todo es en el futuro, tribulación en el futuro. La iglesia no pasa tribulación. 7 años en el futuro. Cambia los tiempos y la ley. Eso es lo que hace el anticristo, cambiarte la ley. Es decir, enseñarte cosas como si fueran ley de Dios. Por diezmar no es ley de Dios hoy. No faltar a la iglesia no es mandamiento de Dios hoy. Por lo contrario, ¿sabías que no hacer obras de caridad es pecado? Ve a Mateo 25:31 en adelante. A los que no hacen obras les dijo, malditos al fuego eterno. Y pecados que nos están enseñando los mismos pastores. ¿Sabías
los que practican el declarar y decretar. ¿Sabías que estás cometiendo pecado? Una de las peores ofensas a Dios. ¿Cómo crees que puedes declarar algo y Dios tiene que obedecerte? ¿Crees que puedes mandar a Dios? Es una de las peores ofensas. ¿Sabes? El tema del que estamos hablando cae como anillo al dedo. Hoy, ¿sabes? Se anda promocionando que viene a la ciudad próximamente un tal Cash Luna, conocido de todos, ¿no? Siervo de Dios, dice la mayoría. ¿No sabes distinguir entre un siervo de Dios y un siervo del diablo? Este es de los que declara y decreta. Este es de los que hace milagros según él. De hecho, si ves el anuncio donde lo veas, dice, ven por tu milagro. Ten cuidado. Igual como todos esos que hacen campañas de sanidad. Este Cash es de los que manda el Espíritu. ¿Lo has escuchado? ¿Has visto algunas de sus reuniones? ¿Cómo manda al Espíritu y le dice, tócalo, Espíritu? Tócalo más, Espíritu. Que lo toques más, no te estoy diciendo, Espíritu. ¿Tú crees que un tipo como este, un payaso, puede mandar a Dios? ¿No te das cuenta que es una ofensa a Dios? Este es anticristo. Ten cuidado, el Señor nos advirtió, todos esos que hacen sus campañas, así tengan 2 meses de campaña. Todos esos que hacen sus noches de gloria, sus noches de milagro. Mírale Mateo 24, 23. Mateo 24, 23. Si alguien nos dijere, vengan porque aquí está el Cristo. Vengan a la campaña, vengan a las noches de gloria. Dice Mateo 24, 23. No lo creas. No lo creas. ¿Por qué? Sigue leyendo Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y mira lo que dice ahí. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible aún, a los escogidos. Y termina en el 24, 26. Otra vez. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgas. Si dicen, mirad, está en los aposentos, no lo creas. No lo creas. No se nos manda ir tras personas. No se nos manda ir tras milagros. Se nos manda buscar la santidad. Santidad, santidad. ¿Sabías que la Biblia dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios? ¿Sabías que la Biblia dice que la avaricia es idolatría? ¿Sabías que la Biblia dice no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo? Y así tantas y tantas cosas que no vemos como pecado porque no estamos yendo a la palabra de Dios por nuestra cuenta. Despierta, mi hermano. Despierta. ¿Sabías? Mira, escúchalo bien y ve a Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14 dice que hablar en lenguas en una congregación sin haber intérprete es pecado. ¿Lo sabías? Ve y revisa Corintios 14, 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2, por 3, por turno y que haya intérprete. Si no hay intérprete, hay un mandamiento y dice, calle en la iglesia, cállese en la iglesia. ¿Te das cuenta? Tantos pecados que estamos cometiendo, tantos pecados que estamos tolerando, tantos pecados que estamos celebrando. Todo por no ir a la palabra de Dios. El enojo es pecado, el mal carácter es pecado, la falta de paciencia, la falta de fe, la lujuria, las reacciones, los malos pensamientos, el orgullo, la autosuficiencia. Todo eso es pecado. La falta de lectura de la Biblia es pecado. ¿Qué está pasando, pueblo de Dios? Isaías 5:20 dice, ay, es decir, pobres de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Pobres de aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso es lo que estamos haciendo el pueblo de Dios. Somos tan ignorantes en la palabra, nos están engañando tanto. Es bueno ser rico y decimos, claro.
Dios nos quiere ricos, no dicen los pastores, como este Cash. Pero la Biblia dice, es imposible que entre un rico en el reino de Dios. ¿Cómo va a ser bueno ser rico? Si nos va a alejar de Dios, no nos va a dejar entrar en el cielo. ¿Es malo ser pobre? Claro que es malo, dicen los pastores. Es una maldición, estás maldito. Pero la Biblia dice, bienaventurado el pobre, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Nos han cambiado la ley. Nos están engañando respecto a lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. ¿Es mala la enfermedad? ¿Es mala la prueba? Claro que es mala. Por eso te dicen, declara y decreta de que no la recibas. ¿A quién le gusta sufrir? Pero la Biblia dice en Hebreos 12, el Señor al que ama disciplina, el Señor al que ama azota. Por eso nos dice Isaías, pobrecitos de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. En Isaías 8:11, Isaías 8:11 nos dice el Señor, Jehová dijo de esta manera, enseñó. Dice Isaías, me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. 8:12 de Isaías, me dijo el Señor, no llames conspiración las cosas que este pueblo llama conspiración. No temas los que ellos temen. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Ese es el cristianismo, no temer enfermedades. Temerle a Dios, no temer pobreza, temerle a Dios, temerle al pecado, temor de no andar en santidad, temor de ofender a un Dios santo, santo, santo. El camino del cristianismo verdadero nada tiene que ver con el camino del mundo. Es totalmente contrario. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y mira lo que dice enseguida, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, el que camina en santidad, el que es santo. Mateo 7:21. Esto no se trata del que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Caminar en santidad. El cristianismo no es dinero, el cristianismo no son milagros, el cristianismo no es sanidad. No son otros evangelios. El cristianismo es santidad. ¿Quién nos está desviando la mirada? Los responsables de esto, para eso nos escogió Dios. A los pastores, dice en Ezequiel 44:23 a los pastores, dice, enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es trabajo tuyo y mío, pastor. Para eso el Señor levanta pastores, para enseñarle al pueblo a que diferencien lo bueno de lo malo, lo limpio de lo sucio. Pero no lo estamos haciendo. Dice Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi ley. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No distinguieron entre inmundo y limpio. No distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y eso es lo que está pasando. Los pastores hoy enseñando cosas como buenas, que para Dios son malas. Pedirle dinero a Dios es pecado. Pedirle cosas materiales es pecado. La avaricia es idolatría. Y hay pastores que te dicen, pide tu carro, pide el color, suena las llaves. Te están enseñando a pecar. Dice 2 de Pedro 2:1, pero hubo falsos profetas, como habrá falsos maestros. ¿Y qué harán? Introducirán herejías destructoras. Y muchos seguirán sus disoluciones. Hermano, estamos cayendo. Estamos resbalando. Así está el pueblo que se dice cristiano hoy.
un pastor hablando dizque en lenguas, como la mujer que va a venir aquí mañana a lengüerear, y la gente diciendo amén, amén, a cosas que ni sabe qué está diciendo. Tu pastor puede estar hablando en lenguas y diciendo viva el demonio, y tú ni sabes qué está diciendo y dices amén, 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 y dices ha de ser de Dios porque Él es pastor, y el pastor lo hace, y luego se empiezan a tirar al piso y la gente dice, bueno, pues tírate. En realidad hay personas que me han dicho a mí, pues yo me tiraba porque todos se tiraban. ¿Qué te pasa? Pues es que dicen que es el Espíritu de Dios. Ve a la Biblia, hermano. Tenemos que regresar a la Biblia. Busca, cuida tu vida, cuida tu familia. No creas todo. No me creas a mí. No me creas a mí. Todo lo que hoy te he hablado, busca la Biblia. No busques personas. No campañas, no noches de gloria, no payasadas. Yo solo me imagino personas que hoy necesitan un milagro y decir, ¿sabe? Viene Cash Luna, es el que hace milagros. Y ya están esperando la fecha. Falta más de un mes. Pero hay que estar ahí, hay que estar ahí. Como si el Señor no pudiera sanar hoy. Como si el Señor no pudiera sanar en tu cuarto. Mateo 6:6. ¿Necesitas al Señor? Dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Y sabes qué dice? Tu Padre está ahí en lo secreto. Solamente que ora, como enseña a orar el Señor. Yo no sé tú a quién sigues, yo no sé quién te ha enseñado, pero los que somos cristianos seguimos a Cristo, las enseñanzas de Cristo. Y sabes, Cristo enseña a orar. Mateo 6:6, ahí en Mateo 6 está el Padre nuestro. Cuando le dijeron los discípulos, le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué estás haciendo oraciones que otros te enseñan? Estando Cristo, la oración de Cristo ahí. ¿Por qué andas declarando y decretando y creyendo que eso es oración? No lo es, hermano, no lo es. ¿Por qué le hablas al diablo, lo atas, lo desatas, creyendo que es oración? Eso no es una oración. Orar es hablarle a Dios. Jesucristo nos enseña en Getsemaní. No sé cuál sea tu prueba. No sé cuál sea tu prueba. ¿Tú qué crees que tienes que ir a una campaña para ser sanado? ¿Tú qué crees que tienes que ir con un hombre como Cash para ser sanado? Discúlpame, mi hermano. Estás equivocado y estás buscando al diablo. Te pueden sanar. Eso te lo leí ahorita en Mateo 24. Porque hacen señales y milagros, pero para engañar. En Getsemaní nuestro Señor oró. Yo no sé cuál sea tu prueba, pero el Señor nos enseñó a decir, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. No es, claro que las pruebas no son cómodas. Claro que las pruebas duelen. Claro que las pruebas hacen llorar. Pero tienen un propósito. No lo pierdas. No lo pierdas. No lo pierdas porque pastores te enseñan a rechazarlo. Estás rechazando la bendición de Dios. Dile, Padre, aparta de mí esta copa. Pero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así enseñó el Señor a orar. ¿Tú como quién oras? ¿Tú a quién sigues? ¿A Cristo o al anticristo? Ve a tu Padre, ve al Padre. No busques campañas, no busques noches de gloria. Date cuenta, date cuenta. Tenemos que abusar el discernimiento. No toda iglesia que se dice cristiana lo es. No todo programa que se dice cristiano lo es. No todo pastor que se dice cristiano lo es. Date cuenta. Tenemos que discernir. Discernir es distinguir lo bueno de lo malo. Distinguir quién viene de Dios y quién no viene de Dios. Tenemos que aprender a discernir. Y la Biblia es la que nos va a ayudar a hacerlo. Date cuenta de eso.
Despierta, despierta. Protégete a ti, protege a los tuyos. Ve a Dios. La relación del cristiano es con Dios directo. Puedes leer la Biblia y obedecerla. La Biblia tiene que ir cambiando tu vida. Depender de Dios, nada más de Dios. Si Él quiere sanarte, gloria a Dios. El leproso dijo: yo sé que si quieres puedes sanarme. Eso es todo. Eso es todo. Pero también dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Ve a Dios directo. Ojalá hayas entendido el mensaje de hoy, porque se nos está acabando el tiempo. Si tienes dudas, te voy a repetir mi teléfono. Estoy para servirte toda la semana. Mi celular es 818-252-8607. Si tienes dudas y quieres vernos y platicar personalmente, nosotros nos reunimos los domingos en el centro de San Nicolás, Juárez y Aldama, frente a la plaza principal. Nada me daría más gusto que platicar contigo de esto. Pero despierta, en especial tú que tienes prueba. Busca a Dios. No busques personas, corres peligro. ¿Qué tal si no viene de Dios? Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere. XEM